escritora de literatura, tanto infantil como juvenil. Gracias a Endrina y El secreto del peregrino obtuvo el premio Lazarillo en el año 1984. Concha López Narváez ha escrito 224 obras. Entre las más importantes se encuentran, en el apartado de juveniles, El silencio del asesino, Endrina y El secreto del peregrino y Paulo y el amuleto perdido. Y dentro de las infantiles se encuentran La tejedora de la muerte, Mi primer platero y Memorias de una gallina. Endrina, una niña pastora de los valles pirenaicos, escucha gritos en la niebla, poco antes de volver a casa. Dos extraños peregrinos, joven y musculoso uno, anciano y débil otro, solicitan ayuda. Un misterio que se mantendrá a lo largo de un camino, el de Santiago, lleno de sobresaltos, aventuras y peligros, pero también de solidaridad, amistad y amor. Resumen de capítulos. Capítulo 1 y 2. Un buen día de niebla, Endrina oye gritos antes de volver a su casa. Acude en ayuda de dos peregrinos que son agredidos por ladrones. Los peregrinos ante el peligro les entregan una bolsa de cuero con algo tan valioso como la vida. Con la ayuda de la familia de Endrina salen bien del peligro y se quedan en su casa. Resumen de capítulos. Capítulo 3 y 4. Días después partieron hacia Compostela. Uno de los peregrinos era un joven llamado Henry, fuerte como un oso, y otro era viejo llamado Guillaume. Fueron acompañados con Endrina, que tras convencer a su familia va con ellos de aventuras hacia Compostela. En el capítulo 5 te cuenta cómo Endrina está alegre y impaciente por llegar a Pamplona, ya que llevan 2 días durmiendo sobre paja y sin poder conciliar bien el sueño. Al llegar al cerro, Endrina se encuentra muy alegre, ya que sabe que por fin podrá descansar. Mientras tanto, Henry se encuentra con mucha preocupación, ya que ha estado todo el camino mirando para abajo. Al llegar a la cima, miró por última vez para abajo y vio que no había rastro, y liberó sus preocupaciones. Así, Endrina y sus peregrinos pudieron descansar por una noche y recuperar fuerzas para el día siguiente. En el capítulo 6 te cuenta cómo Endrina y sus peregrinos siguieron el camino. Endrina no dejaba de hacerse una pregunta, y era ¿qué llevaría el fray Roderick en su alforja? Él le contestó y le dijo que llevaba un libro muy importante que casi nadie podía tener. Ella estaba confusa, no sabía qué le quería decir. Él le dijo que su único propósito era llevar su libro a San Millán. En el camino, cruzando el río, se encontraron unos navarros, a 4 para ser exactos. Llevaban cuchillos y el anciano Henry tropezó en las orillas. Entonces estaba muy grave. Los navarros fueron a socorrerle, pero estaba tan grave que dijo que su único deseo era que Endrina llevara el libro a San Millán. El resumen de los capítulos 7 y 8 de Endrina y el secreto de los peregrinos. Capítulo 7, una estrella fugaz en el cielo de abril. Tras la muerte de Fray Roderick en las orillas del río Salado, los compañeros de Endrina y Endrina tienen lástima por no seguir el camino con su compañero, pero tras seguir el camino consiguen llegar a un hospital y refugiarse ahí. Y el capítulo 8, un camino de nieve. Endrina y sus compañeros deberían llegar a los arcos, pero por una tormenta de nieve que hay, pierden los mojallas que habían puesto en el suelo para luego seguir su camino, así que deben encontrar un mojalla para seguir su camino. Pero los compañeros de Endrina no quieren más, están cansados, es muy difícil y es muy peligroso. Pero Endrina consigue levantar el ánimo y consiguen que cojan fuerzas para llegar a los arcos. Finalmente consiguen llegar a su destino y hasta ahí llega. Resumen del capítulo 9 de Endrina y el secreto de los peregrinos. En este capítulo, San Millán de la Cogolla cuentan como Endrina y sus compañeros de viaje consiguen llegar a San Millán y consiguen entregar el libro de Fray Roderick.
pero Endrina, que es muy curiosa, se cuela en un escritorium y se queda encerrada. Pero Fray Juan de Villanueva consigue sacarla sin que nadie la vea. En Burgos se reunió una vieja buscaperdones antes de llegar al León, donde Endrina esperaba a su hermano, el comerciante. Antes de ello les ocurrió lo peor de su largo camino. En una reyerta les robaron la bolsa de cuero que guardaba el viejo peregrino Guillaume. Tras una persecución y astucia lograron dar con lo robado. Allí descubrieron que el secreto era una joya de gran valor, que ocultaba una astilla con la cruz de Jesucristo. Para poder arrebatársela al ladrón estuvieron a punto de superar un juicio de Dios, sino es por sacar a la luz un salvoconducto que llevaban los peregrinos y la intervención de su hermano el comerciante. El capítulo 11 transcurre en un día caluroso de junio, en el que los peregrinos bajan desfallecidos bajo el sol de verano. Cuando llegan a la ciudad de Carrión de los Condes, Henry y don Guillaume intentan ser lo menor visto posibles, a lo que Endrina se queja, y parten hacia Sahagún. Voy a hablar del capítulo 12. La pandilla llega a León, que era donde se reunía la gente de otros lugares. Ya allí se detuvieron en Panteón de los Reyes. También van al encuentro de Diago y conocen a Sancho el Flaco. Le roban la joya a Guillaume y van en su busca. Endrina, Henry, Sancho el Flaco y la vieja Olaya fueron a una posada que conocía a Sancho el Flaco, donde podrían encontrar la joya que le habían robado a don Guillaume anteriormente. Una vez dentro localizaron la joya junto a un rufián. Cuando observaron que estaba distraído, Endrina cogió la joya y corrieron lo más rápido que podían con todos los rufianes detrás. Después de una larga carrera, la acorralaron y la llevaron a un juicio. Una vez allí, los ladrones acusaron a Endrina de haberles hurtado la joya, pero esta suplicaba que ellos la habían robado primero. Después de esto, tras insistencia de los rufianes, se declara el juicio de Dios, y los amigos de Endrina intentaron evitarlo o cambiarse de lugar con ella, pero no pudieron. Cuando estaban a punto de hacer el juicio de Dios, apareció don Guillem, que horrorizado iba a entregar el pergamino. Endrina se negaba, y mientras pasaba esto, vieron a lo lejos a Diego de Tabladiello, el hermano de Endrina, que venía con caballo, con prisas, y cuando ya estaba allí respondió por Endrina, y como era un comerciante famoso y honorable, tomaron sus palabras como verdaderas, y Endrina finalmente ganó el juicio. Cuando don Guillermo volvía a tener la joya entre sus manos, se volvió súper alegre. Endrina estaba sorprendida ya que no tenía ni idea de su valor, pero al ver cómo lo trataba Guillermo, pensaba que era de alto valor y así confirmaba el anciano. Don Guillermo, después de ver lo que había hecho Endrina por él, sabía que era de confiar y le contó que no se llamaba así realmente, pero se lo podía decir ya que en su misión estaba prohibido que conocieran su identidad. Cuando partieron del hospital de Orbigo, conocieron a 3 personas que eran familia, que iban a partir con ellos: Dulcía Gómez, Domingo Domínguez y su hijo. Cuando salieron de su siguiente destino, el camino era parecido con el anterior pero con cuestas. Para sorpresa de Endrina, Henry y Guillaume, cuando estaban subiendo a la colina, la familia que los acompañaban se dieron la vuelta y empezaban a preguntar agresivamente dónde estaba la joya. Se las querían hurtar. Después de un buen rato amenazándoles y negando que ellos la tenían, encontraron que la ocultaba Endrina y se la llevaron por la fuerza. Cuando ya se fueron lejos, Endrina le enseñó a Henry y a don Guillaume que la astilla de la cruz del Señor la tenía en su pelo. Los chicos, al enterarse de esto, soltaron alegría. En este capítulo, don Guillaume decide contarle a Endrina su error y el porqué de sus peregrinaciones. Henry estaba muy preocupado por si Endrina no lo entendía, sin embargo, fue comprensiva. Al final del capítulo llegan al Monte del Gozo, desde el cual se ve la Catedral de Santiago. En este capítulo, Endrina, Henry y Guillaume llegan a Compostela y cuando están frente al párroco, Guillaume le enseña un pergamino diciendo que era el duque de Languirac, pero como les habían robado las reliquias, no tenían pruebas. Endrina estaba sorprendida ya que su amigo Henry también era conde de Montmichel. Los monjes de San Pedro se quedaron con Guillaume hasta que alguien le reconociera como duque. En este capítulo, Henry y Endrina estuvieron durante 5 días buscando por las calles de Santiago a alguien que pudiera reconocer a don Guillaume como duque, pero no encontraron a nadie. Entonces, Endrina se le ocurrió la idea de volver a León a por la reliquia que les habían robado. Así que volvieron a León, allí encontraron la reliquia y se volvieron a Compostela.
En este capítulo, don Guillaume decide acompañar a Henry y a Endrina hasta la catedral para buscar el perdón de Dios. Finalmente lo consiguen, pero este muere inmediatamente. Henry y Endrina deben retomar los caminos hacia sus hogares. La vuelta es muy dura, ya que llevan en sí el dolor de la pérdida de su compañero. Cuando se van a despedir, ambos están muy tristes, ya que Endrina debe de quedarse en España y Henry irse a Francia. La solidaridad y la ayuda al prójimo, cuando Endrina ayuda a Henry y Guillaume al principio del libro cuando piden ayuda. La vida y la muerte, cuando Ben Ali es ajusticiado injustamente y cuando Fray Roderick muere. La literatura de viajes, por la fortuna y desventura del viajero. Y la diversidad cultural, cuando alrededor del camino se encuentran culturas de todo tipo. En primer lugar tenemos el perdón, que lo podemos ver en los peregrinos cuando hacen el Camino de Santiago, que van hacia Santiago de Compostela para recibir el perdón. En segundo lugar tenemos la amistad, en el que Henry y Endrina, hacia el Camino de Santiago, entablan una buena amistad. También tenemos el encuentro con uno mismo, en el que muchos peregrinos realizan el camino hacia Santiago de Compostela para tener una buena felicidad y encontrarse con ellos mismos. Y por último tenemos la libertad, en el que los peregrinos viajan de una ciudad a otra cuando quieren, se hospedan donde quieren y tienen mucha libertad de expresión. Este libro es una novela porque cuenta y explica hechos reales, incluye narración y diálogos entre los personajes, describe a la perfección el ambiente en el que se encuentran para redactar los lugares en los que se encuentran los personajes. Está escrito en prosa y con un vocabulario adaptado al lector y tiene más de 150 páginas. A continuación os voy a explicar el punto 8, la forma y la estructura. Consta de 3 partes: la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la parte inicial del texto, se describen a los personajes, que en este caso son Henry, Endrina y don Guillaume, y cuenta el desarrollo en el que se va a producir el Camino de Santiago. En el nudo es la parte en la que se encuentra todo el desarrollo, habla de lo que le ocurre a estos personajes principales y se da a conocer el camino y las aventuras que van a realizar en él. Este viaje se van a encontrar con diversas aventuras y con más personajes que van a intervenir en la historia. Y el desenlace es una serie de acontecimientos que siguen al clímax de la novela. Sirve como conclusión de la pieza y resuelve todos los problemas que hay. La obra transcurre en el siglo XII y en esta época las peregrinaciones a Compostela se hallaban en uno de sus momentos de mayor auge. Y la historia transcurre en los meses de verano, junio, julio y agosto. Análisis del narrador. Narrador externo. Es el que narra los hechos en tercera persona según van ocurriendo, como un observador. Según quien sea y su distancia narrativa, tendríamos a un narrador objetivo, subjetivo u omnisciente. En este caso se trata de un narrador subjetivo. Ejemplo: alguna vez se había convertido en el Cid Campeador, otro en el muy noble conde Fernán González, o en Sancho Abarca, bravo rey de Navarra. Eran esas historias que tenían más que cantos de fulares. Descripción de los personajes principales. Endrina era una joven pastora de unos 14 años que iba con su perro Juan Sincuitas por los montes cuando ayudó a Guillaume y Henry. Ellos van juntos al Camino de Compostela. Endrina es una chica traviesa, fuerte, leal y siempre quiere ir de aventuras y explorar todos los sitios de la tierra. Henry. Él tiene el pelo rojizo, tez blanca y es muy alto. Endrina le llama Oso Bermejo debido a su color de pelo. Su personalidad es un poco miedosa, pero a la vez muy valiente con lo que quiere. Don Guillaume, un anciano de unos 50 años que junto a Henry iba hacia el Camino de Compostela a dejar un tesoro muy sagrado. Tiene una barba blanca, siempre va encorvado y es de tez blanca. Su personalidad es tranquila, miedoso y muy sabio. Juan Sincuitas es el perro de Endrina. Fray Roderick. En mitad del Camino de Compostela, Henry, Endrina y Guillaume se lo encuentran por el camino y este se va con ellos, pero cuando llegan a un puente de Navarra y este muere. Tenía barba y en su espalda llevaba un tipo muy valioso que solo le contó a Endrina lo que era. Su personalidad era alegre y al igual que Guillaume eran muy sabios. Descripción de los personajes secundarios. Laube Conde francés. Dulcia Gómez, familia de Ladrones. Oria, madre de Endrina. Pedro de Tablarillo, padre de Endrina. Diego y Niño,
hermanos de Andrina. Fray Gonzalo le enseñó a leer a Andrina. En este libro nuestra valoración es que la trama es entretenida, tiene puntos de humor, como por ejemplo cuando Juan Sin Cuitas aparece en el monasterio de Roncesvalles y Andrina y él juegan de alegría. Sin embargo, la complejidad y lentitud con la que pasa la acción puede hacer difícil la lectura, como por ejemplo de la manera en la que se conocen Fray Roderick y el grupo y deciden seguir el camino juntos.